Sí, gracias. ¿Todos cómo están? Bien, doctora. Gracias. Buenas Bien, tardes. gracias. Muy bien. Bueno, Bien, entonces, doctora. vamos a ver, vamos a empezar. Déjenme les, ay, 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 ay. Déjenme les comparto la pantalla. No sé si vean la pantalla. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, acá. Bueno, vamos a iniciar con otros casos. Son sencillos. Bueno, este se trata de un femenino de 24 años de edad que reside en la zona costera de Perú. Ingresa a urgencias por presentar crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Desde hace 2 meses inició con cefalea, náusea y vómito. A la exploración física, los signos vitales son normales, está orientada y presenta hemiparesia derecha 4 de 5, ausencia de signos meningios y pupilas isocóricas fotorreactivas. Entonces, con esta paciente ustedes, bueno, ¿qué pensarían? ¿Qué harían? Creo que podremos, bueno, una vez que esté internada, podremos mandar a hacer estudios de sangre para observar alguna anomalía en la línea leucocitaria y observar si puede haber un aumento o no de eosinófilos, por ejemplo, en este caso, quizá pensando en algún tipo de parásito. Pero, pues antes de eso, pues hay otras cosas que pueden causar crisis convulsivas, ¿no? No nada más eso. ¿Qué otras cosas pueden presentarse qué otras patologías con crisis convulsivas? Epilepsia. Sí. Antecedente de trauma. Antecedente de trauma, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna infección? Alguna infección, como ya habían dicho, de cualquier tipo, ¿no? Viral, bacteriana, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Epilepsia. Ya lo habían dicho. Ya lo había dicho. ¿Algo más? En pacientes pues, jóvenes. ¿Qué otra cosa también puede ser? ¿Podría ser algún tipo de consumo de drogas? Sí, pero no es tan frecuente. Pues también Tramadol, ser, por ejemplo, un pacientes que equilibrio. tomen un exceso de tramadol pueden hacer crisis convulsivas. Ajá. ¿Algún desequilibrio hidroelectrolítico? También, exactamente. También podría, bueno, no es muy común, pero podría ser que, por ejemplo, el paciente presenta a lo mejor una cetoacidosis, en caso de que a lo mejor, no sé, tenga un Pues si coma. fuera diabética, etcétera, pues sí, ¿no? O que tuviera familiares con diabetes tipo 1, no está joven, ¿no? Está joven, y son más frecuentes en jóvenes, pues, de diabetes tipo 1 que debuten con una crisis glucémica. ¿Qué otra cosa puede ser? Intoxicación alcohólica. Sí, ¿qué más? Abstinencia de alguna droga. Abstinencias, sí, también. ¿Qué más? ¿Tumores? Tumores, ajá, ¿qué otra cosa? Meningitis. Infecciones, ¿no? Ajá. Y ahorita, pues, la meningitis, aquí, como se ve, pues, no tiene datos, signos meningios, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que también es importante y pues malformaciones vasculares, ¿sí? Rupturas de alguna aneurisma o de una malformación arteriovenosa. Entonces, se fijan, son muchas las patologías que que se pueden presentar con crisis convulsivas que debuten así.
Ahora hay que pues descartar en este paciente o ver pues, cualquier cosa que pudiera ocasionar eso. Ujú. Entonces, vamos a ver. Estudios de laboratorio solicitaron, ¿no? Hemoglobina de 11, hematocrito de 30, leucocitos 4500. ¿Cómo los ven? ¿Ven alguna alteración? Los Pues, valores están disminuidos. ¿Qué pasó? Los valores están disminuidos de hematocrito y de leucopenia. Habría que ver también hemoglobina. el volumen corpuscular medio para comprobar si hay una posible anemia. Sí, bueno, la anemia ya la tiene. Tiene hemoglobina de 11, está un poco disminuida. El volumen corpuscular sí lo necesitaríamos, pero para saber pues, qué tipo de anemia tenemos. Ajá. Si está elevado el volumen corpuscular, pues puede ser una anemia de qué tipo. Macrocítica. Ah, pero, ajá, ¿y por qué se dan esas anemias? Deficiencia de B12. Ajá, ¿sí? O de folatos. Ajá, sí, B12, folatos. Ujú. Y pues si tuviéramos una microcítica, pues generalmente es deficiencia alimentaria, ajá, deficiencia de hierro. Ujú. Pues no lo tenemos, así nada más tenemos esos datos y pues los leucocitos, como ustedes dicen, pues están ligeramente disminuidos, ¿no? No mucho. Ujú. Bueno, entonces, con esto, ¿qué podrían pensar ustedes? ¿O qué sería el siguiente paso a seguir? Un frote sanguíneo quizás, ¿Cómo para qué? pues para observar la morfología de las mismas células. Pues sí, pero pues, es importante, así como pensando en que hay una anemia tan importante o una alteración celular tan importante como para pensar en alguna alteración celular. Yo creo que debido a las convulsiones podríamos indicar algún estudio de imagen para observar si la patología está radicando en el sistema nervioso central. Uh-huh. Clínicamente, ¿dónde pensarías que pudiera estar radicada la patología? En el ¿Con la hemisferio clínica? izquierdo. ¿En qué parte? En el hemisferio izquierdo. Exacto, ajá, porque pues tiene datos de alteración a nivel del lado derecho. Uh-huh. Pues vamos a ver qué pedirías. ¿Podría ser una tomografía axial computarizada? Pues sí, generalmente pues, todos los pacientes que presentan inicio de crisis convulsivas hay que solicitar tomografía, ¿ok? Si no, aquí, por ejemplo, no reportan los electrolitos, pero siempre es importante también en los pacientes, como bien decían antes, siempre solicitar, por favor, electrolitos séricos. A esta paciente no se les pidieron, sobre todo si tenemos antecedentes de que haya tenido algún cuadro diarreico, Por la deshidratación. días por deshidratación o vómitos importantes, ajá, o que sean pacientes que hayan tenido alguna ingesta elevada que hagan, por ejemplo, mucho ejercicio o que no hagan tanto ejercicio, pero eso sí se tomen bebidas energizantes, que tienen a veces mucha cantidad de electrolitos, puede haber alteraciones. Ajá. Siempre hay que pedirles electrolitos séricos para descartar esa alteración hidroelectrolítica. O sea, este paciente le hicieron este estudio. ¿Qué es? Una resonancia. Es una resonancia magnética, ¿no? ¿Qué ven? Una hiperdensidad del lado izquierdo. Ajá, entonces, pues hay un aumento de volumen, una tumoración de predominio del lado izquierdo, ¿sí? También Los bordes no son tiene otra regulares. del lado derecho, ¿se fijan? Uh-huh. Con edema. Sí. De hecho, en esta parte también hay un poco de edema. No desplaza mucho la línea media. ¿Sí? Y esta parte de aquí presenta un reforzamiento. Uh-huh. ¿Qué podrían pensar con imágenes que hacen un reforzamiento?
Neurocisticercosis. ¿De inicio? Calcificaciones. Pues un quiste bien delimitado. Aquí pudiera verse, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero es como... Sería muy grande. No, Es también. muy grande. Ajá. Hay neurocisticercos que pueden crecer muy grandes, pero en general se ve como muy delimitado. Ajá. Sí, y generalmente cuando son grandes, pues sí se llega a ver más fácil el escoliosis. Ujú. ¿Qué imágenes pueden reforzar? Un derrame. Puede ser un derrame, pero en este caso los derrames no son, generalmente son todos, digamos que o más homogéneos. Ujú. No están así una zona central y limitada por algo alrededor. ¿Entienden? O sea, como que sería algo más homogéneo. Pues tumores, ¿no? Tumores es la otra posibilidad. Tumores metastásicos, pero esta imagen no es tan compatible con los tumores metastásicos. Los tumores metastásicos son como más delimitados, ¿sí? Y son más pequeños. Uh-huh. Y pueden ser uno o varios, ¿ok? Entonces, en esta paciente se pensó que era un glioma, ¿sí? La similitud en cuanto a las características con un glioma eran muy semejantes, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué se hace cuando tienen... ¿Lo biopsiaron? Sí, se hizo una biopsia. Entonces, la paciente es sometida a una biopsia estereotópica por probable glioma anaplásico pensaban también que la otra posibilidad era un proceso inflamatorio granulomatoso, ¿no? Algo inflamatorio que no sabían de qué se trataba. Entonces, evolucionó satisfactoriamente, ¿sí? Presenta diabetes insípida. A veces estos pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos desarrollan en el postoperatorio diabetes insípida. Bradicardia sinusal, deterioro neurológico y rigidez en la nuca. ¿Esto qué les hace pensar? Un signo meninge. Ok, ¿qué podría estar dado por? Hipertensión intracraniana. La hipertensión endocrinal se refleja más con vómito, acuérdense. Pues una infección. Exacto, ¿no? Siempre que tengan datos de meningitis hay que descartar procesos infecciosos, virales, bacterianos, ¿sí? O hasta tuberculosis, pero siempre hay que tratar. ¿Y cómo lo pensarían descifrar? Por medio de una punción lumbar. Uh-huh. Sí. Entonces, y ahí se podría hacer un cultivo y también observar la glucemia, bueno, ¿cómo se diga? La glucorraquia. Glucorraquia, ¿qué otra cosa se evalúa? Sí, hay proteínas. Proteínas. ¿Qué más? Los electrolitos. Células. Sí, trombocitopenia. Células, ¿qué otra cosa? Las características físicas. La presión. La presión en el momento de la punción, las características físicas, puede ser hemático, ¿no? Puede ser transparente. Purulento pudiera ser, es muy raro, pero que esté más espeso, no más turbio. La glucosa. Ya dijeron glucosa, ¿qué otra cosa? Y el pH. Entonces, normalmente eso es lo que se evalúa en una muestra de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este paciente ya tenían el reporte histopatológico que decía un proceso inflamatorio, inespecífico, no sabían de qué. ¿Ok? Entonces, dieron el tratamiento con metronidazol y ceftriaxona, pensando en un proceso infeccioso no determinado. Normalmente las infecciones
a nivel del sistema nervioso central, abscesos. ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes? Entamueva. No, ¿más frecuentes? Más. No, en Tamuava no aparece por allá. Tan común. ¿Puede ser toxoplasma? Toxoplasmosis. Y quizá, bueno, si los pacientes están inmunosuprimidos, pues podría Paludismo, posiblemente. Sí, no, pero, o sea, sí, pero no son los más frecuentes. ¿Qué es lo que te puede dar un dato de un proceso inflamatorio, tipo como un absceso? La A nivel... cisticercosis, ¿no? No. ¿Estafilococos? Sí, estafilococos. Ajá, esa es una posibilidad, porque las primeras, los abscesos siempre se originan, o la mayor parte de ellos se originan a través de vías respiratorias. A lo mejor tuvieron una sinusitis y esa hizo una infiltración, hizo un absceso. Todos los Neisseria procesos meningitis, tal vez. infecciosos también, pero menos frecuente. Entonces, todos los que sean bacterias gram negativas y positivas pueden presentarse. Y en algunos casos, si es postquirúrgico, también pueden ser anaerobios. Ajá. Entonces, por eso se trata de cubrir tanto bacterias gram negativas y positivas y anaerobios. ¿Okay? ¿El metronidazol para qué es? ¿Para qué nos sirve el metronidazol? Es de amplio espectro, ¿no? No. Esa es la cefalosporina. Es una amplio espectro y solamente son bacterias negativas. y negativas. ¿Okay? ¿Y el metronidazol? Para anaerobios. Para anaerobios. Por eso se tratan de cubrir esas, y fue lo que le dieron de tratamiento a la paciente. Y como dijeron, pues le hicieron una punción lumbar y el estudio del líquido cefalorraquídeo reportó pues 5 células por campo, glucosa de 28, proteínas 32, o sea, básicamente pues en parámetros normales. No había datos de algún tipo de infección ni viral ni bacteriana, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué opinan? La paciente fallece después de 15 días y realizan una necropsia. ¿Qué le ven ahí en las fotografías? Hemorragias. Zonas necróticas. Exacto. Varios sitios de hemorragia. ¿Y qué más aparte de la hemorragia? Lo que está más oscurito. Esto es más hemorrágico. ¿No es un granuloma? No. ¿Un esquizonte? ¿Eh? Estas ¿Puede ser un esquizonte? Estas zonas y estas zonas que están aquí. Estas. Son zonas de necrosis. Zonas de infarto. Exacto, son zonas de necrosis, porque esto patológicamente puede ser hemorragia y necrosis, zonas de hemorragia. Y ya a la microscopía se ve esta imagen. ¿Qué es? ¿No? ¿Alguien puede describir qué es? Pues hay gran infiltración de polimorfonucleares, ¿no? Sí, hay algunos polimorfos. ¿Qué más? Son los azulitos. Leucocitos, pues. Más bien, leucocitos. Ajá. Y aparte. Pues ahí se Loma, ¿no? Hay eritrocitos. Este es un eritrocito. Ajá. Sí, eritrocitos. Ajá. Aglutinación. Bueno, pues resulta que esto que ustedes ven aquí es un trofozoito que tiene, que ha ingerido, ya acuérdense que son, hematófagos. Ajá, hematófagos. Entonces, había ingerido, ahí se ven eritrocitos que había engullido y es
¿Cómo es la imagen de un tropozoito? ¿Cómo lo refieren? Como una cuña. No, pues una imagen puede ser un poco arrondada o un poquito alargada. Su citoplasma es bien importante, ese es un dato importante. Su citoplasma es un citoplasma granular. Ajá. ¿Sí? Se fijan cómo es como granular el citoplasma y eso es lo característico de un trofozoito. Entonces, resulta que después salió el resultado de PCR que le tomaron a la paciente y resultó que fue una acantamoeba. ¿Cuáles son, qué otros tipos de...? Porque acuérdense que las amebiasis no solamente es la histolítica, entamoeba histolítica, hay varios tipos. Las que son no patógenas y las no patógenas. Ajá. La dispar es la no patógena. Dispar es no patógena y esa pues no pasa nada, no hay ninguna manifestación clínica, no produce enfermedad. Ajá. Y hay otras patógenas y otras que pues son más raras y esta es de un tipo de esos que son más raros. ¿Dónde se encuentran estas amibas o cómo es generalmente su contaminación o su contagio? ¿Alguien sabe? ¿Es en los ríos? Ajá, en fuentes de agua contaminada o estancada generalmente. Entonces, zonas tropicales o a lo mejor de donde hay agua estancada, cualquier esa zona, pues se puede transmitir la cantamoeba, sobre todo a nivel de tracto respiratorio, o sea, se sumergen y a través de las fosas nasales ingresa al sistema nervioso central. A partir de ahí, al bulbo, o sea, a través de los nervios, hacia los nervios olfatorios, bulbo olfatorio y al resto del sistema nervioso. ¿Okay? Es un caso raro, pero pues se los quería presentar para que pues, vean que y también la entamoeba histolítica puede producir abscesos cerebrales, ¿eh? Es muy, muy raro, pero sí, yo nunca he visto caso personalmente, pero pueden llegar a presentarse, no nada más problemas a nivel intestinal o hepático en dado caso. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Entonces acuérdense que pues, tienen que ver todo el caso y pues, tratar de ir descartando qué es lo que nos puede estar presentando estos pacientes, ¿no? Todos los en general. Bueno, vamos a ver otro caso clínico. Entonces, es un masculino de 44 años. Inicia su padecimiento 10 días previos a su ingreso con dolor tipo cólico localizado en la fosa ilíaca derecha, irradiado a hipogastrio, acompañado de estado nauseoso, evacuaciones disminuidas en consistencia, sin moco ni sangre, así como tinte ictérico. Entonces, ¿qué le preguntarían a este paciente o qué les gustaría más saber? ¿Dónde habita? Habita en Michoacán. ¿Hábitos alimenticios? Sí, hábitos alimenticios. ¿Qué más? ¿Hábitos higiénicos? Hábitos de higiene. ¿A qué se dedica? Ok, ¿qué más? Toxicomanías, alcoholismo podría ser. También, exacto, alcoholismo, toxicomanías. ¿Qué otra cosa? Si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual como hepatitis. Eso, enfermedades, ¿cómo es su O más bien, si ha tenido transfusiones o el uso de drogas hábitos sexuales. De drogas, ajá. Todo eso es importante. Transfusiones sanguíneas. Sí. Bueno, entonces, todas esas es importante, ¿no? Entonces resulta que este paciente es originario del Estado de México y actualmente radica en Morelia. Es de ocupación herrero, cuenta con carga genética para cáncer, tiene malos hábitos higiénicos,
higiénico-dietéticos, consumo de alcohol 1 a 2 veces por semana durante 23 años y tabaquismo de 6 cigarros por día. Ya con estos datos, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían que pudiera estar presentando? Puede ser un absceso. ¿Así, de inicio? Pues es que puede cursar con una patología hepática por el Sí. consumo de alcohol. Claro. Pensando tal vez en el inicio de la sintomatología, se pensaría en una enfermedad infecciosa. Infecciosa. ¿Pero por qué infecciosa? ¿Por qué no una hepatitis alcohólica? Alcohólica. También La podríamos cirrosis. preguntarle, nos está diciendo que consumo de alcohol 1 a 2 veces por semana, pero deberíamos saber también la cantidad de alcohol que consume. Y el tipo de alcohol, Claro, porque no es lo mismo sería un destilado importante. a los fermentados. Ajá. Sí. Espérenme, porque ya sé. La voy a finalizar, creo. Y ahorita abrimos otra. Ok. A ver, deja ver. A ver si, bueno, a ver si no se para. Si no, ya abro otra. Ajá, entonces, ¿qué más? Entonces, pues tenemos que el paciente, acuérdense, uno de los datos importantes, ¿cuál sería? ¿O cuál consideran? Los malos hábitos higiénico-dietéticos. Ajá, ¿qué otra cosa? El alcoholismo. El alcoholismo. De alcohol. Ajá, pero ¿y clínicamente? ¿Qué La, decían? la disminución de la consistencia de las heces. Ajá, ¿y dolor otra la cosa? ictericia. El tinte El tinte ictérico. ictérico. La ictericia, ¿no? Entonces, con la ictericia, ¿qué podrían pensar? Acuérdense, lo ven ictérico. ¿A poco ya de una vez lo van a decir que es un absceso? No, obstrucción de la vía Hay que biliar. ver. No, entonces tienen varias opciones, ¿no? Desde El obstrucción de problema la puede vía ser biliar. poshepático, hepático o prehepático. Exacto. Entonces hay que descartar esas 3 posibilidades, ya sea a nivel de hígado, de sangre, hígado o después, ¿no? En vías biliares. Vías biliares. Aquí en este caso, pues, por los antecedentes, nos quedarían más frecuentemente, pues que sea algo alcohólico, ajá, o que sea algo infeccioso por sus hábitos higiénico-dietéticos. Tenemos esas 2 mayores posibilidades, ¿ok? Entonces, en los estudios de laboratorio, ¿qué les solicitarían? Pruebas de función hepática. Pruebas de función hepática. Ajá. Biometría hemática. Ultrasonido. No, espérense, laboratorio. Un coproparasitoscópico. Sí, por la diarrea. Ujú, puede ser. Bueno, entonces, A un coproparasitoscopio también, ajá. en caso de pensar de alguna... Ya lo habían dicho. A ver, entonces, ¿qué ven ahí? ¿Cómo ven? Leucocitosis. Enteramente leucocitosis. Leucocitosis. Ajá. ¿Qué otra cosa? El hematocrito. Está elevado. El hematocrito está elevado un poco, ¿verdad? La hemoglobina también está elevado. ¿Por qué creen que esté elevado el hematocrito? Por la disminución de... Por el cigarro. Por el cigarro. Por el cigarro, Es exacto. fumador, Lo podría más estar- probable es que sea por tabaquismo crónico. ¿Qué otra cosa? También hay un aumento en las enzimas hepáticas. Ujú. ¿En cuáles? En La ALT. AST y la LT. ¿Cuál es más o menos sus valores? 30, 45 ¿De cuál? de la ALT. A ver, ¿qué? Perdón. ¿De la ALT? ¿De la ALT cuánto dijeron? De 10 a 28. Puede variar, pero es como hasta 60. Ujú. De la ALT y de la AST es un poco menos. Ajá, ¿cuánto? Hasta 40. 15 a 40. 40, 30, 35. Ajá. Entonces, pues las dos están elevadas. Ligeramente, pero están elevadas. ¿Y las bilirrubinas? También están elevadas. También está elevada. La total es un predominio pues mixto, no es ni... Si estuviera elevado, la indirecta, ¿qué nos indicaría? De problemas en la conjugación, algo prehepático. Prehepático, generalmente mayor.
es mixto, entonces lo más probable es que sea a nivel hepático. Si estuviera más elevada, el predominio fuera de la bilirrubina directa, pues sería pues poshepático. Colestasis. Poshepático. Y entonces, ¿y cómo ven la fosfatasa alcalina? ¿Normal? Está normal. Está normal. Entonces, pues hay una elevación de todas las enzimas. ¿Eso qué nos indica? Pues afección hepática. Que hay una inflamación. O sea, que puede haber una inflamación. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser desde lo más probable, pues algo infeccioso. ¿De qué tipo? Tampoco lo sabemos. Por los leucocitos, a ver, pudiéramos pensar que es algo bacteriano. Bacteriano. Normalmente los virus no hacen tan leucocitos, generalmente, sino más bien bacterias. Ok. Entonces, ¿qué es eso? El hígado. Ultrasonido. Ultrasonido. Vías auxiliares. A ver, ¿qué le ven? Pues hay zonas hipoecoicas bien delimitadas, circunscritas. Ajá, sí. ¿Cómo Son múltiples también. Son hipoecoicas. Ajá. Bien delimitadas. Múltiples que tienen, sí, y pues están sí, múltiples, son varias, ¿no? Sí, también pues, varían del tamaño. Ajá, varían en tamaño. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas tienen con esas lesiones? Un absceso hepático mediano. Probable Abscesos absceso hepáticos. ¿Por qué mediano? ¿Por qué mediano? por la diarrea. Piógeno no es. Bueno, sí, aún no se puede decir que es amebiano, se necesitaría más estudios. ¿Qué otro tipo de abscesos pueden encontrar aparte del amebiano? Piógeno. Piógeno. ¿Cómo que te diferenciaría el piógeno del amebiano? Por imagen. No hay. ¿Habría formación de gas? No, los dos pueden formar gas. ¿No serían Más el zonas piógeno, más el hipoecoicas? piógeno, pero pues sí, puede ser. ¿Qué otra cosa? No serían zonas hipoecoicas, serían ocupadas, ¿no? No. Dan la misma imagen, prácticamente la misma, y sí No, porque puede ambas ser están ocupadas. un poco con gas los piógenos. De hecho, se refiere que tiene pasta de anchoas, ¿no? No, pero así en la imagen. No, bueno, o sea, lo que me refería era que ambas estaban ocupadas. Sí, son imágenes hipoecoicas porque es líquido. Ajá, lo que tienen adentro. Y normalmente cuando se ven múltiples imágenes, pues es más frecuente que pensemos que es un absceso piógeno. ¿Por qué se dan los abscesos piógenos? ¿Cuál es las posibilidades? ¿Una infección bacteriana? Sí, pero ¿por qué? Una de las más frecuentes pues es por vía biliar ascendente. Una infección ascendente. Si tenemos un paciente con una colecistitis, que tuvo una colecistitis aguda o que hizo una colangitis, entonces puede hacer abscesos. Y esos son abscesos piógenos. Esa es de las más frecuentes. Otra, pues el uso de drogas. Puede haber se contaminan a nivel hematógeno y puede haber abscesos amebianos también. Piógenos. Ajá. Ok, entonces son de las más frecuentes. Si vemos estas imágenes, pues una posibilidad podría ser abscesos por lo múltiples, son los piógenos. Los amibianos generalmente son únicos.
Generalmente, no necesariamente. Pero también depende del estadio, ¿no? Porque puede que sean múltiples pequeños y después todos ellos confluyan a uno solo. Claro, así es. Por eso les digo, o sea, no necesariamente va a ser siempre un único, pero lo más frecuente es que sean únicos. ¿Y en qué lado? ¿Del lado derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Ajá, es el más frecuente, es en el lado derecho. También puede estar en el izquierdo. Ok, entonces con ese, ¿qué otras posibilidades tenemos aparte de abscesos? Tumores. Tumores. Y sobre todo tumores metastásicos. Los tumores metastásicos son múltiples, generalmente. Ajá. El hepatocarcinoma, pues lo más común es que sea único. Ok. Entonces, bueno, su ultrasonido de hígado y vías biliares que reporta como sugerente de enfermedad metastásica.